Estamos en el día 8 de la novena, ya no queda nada, se acerca la fiesta y debemos entonces prepararnos con mayor esmero para recibir las gracias que San Bernardo quiera darnos el domingo, día de su fiesta. Y hoy quería empezar con una pregunta. La pregunta es, ¿qué es un monje? Decimos que San Bernardo era un monje, pero ¿qué significa ser monje? Seguramente que nos hemos encontrado alguna vez en nuestras vidas con algún monje, aquí en la parroquia, que vienen a visitar, a ayudar, o quizás en algún otro lugar, un monje. Y cuando vemos a un monje, siempre sentimos que tiene algo especial, que es un hombre que de algún modo está más cercano a Dios que nosotros. Y por eso es un hombre que lleva algo extraordinario en su corazón. No es lo mismo cuando vemos otro tipo de sacerdote, los que no somos monjes. La gente nos ve a nosotros y sí, es un hombre de Dios, pero no es lo mismo que un monje. Y podríamos decir que el sacerdote misionero, el que trabaja en la parroquia, está como encargado y tiene como misión especial llevar a los hombres a Dios. Pero el monje podemos decir que está encargado, que tiene como oficio acercarse a Dios y hacerse experto en las cosas que se refieren a Dios. Por eso, cuando decimos que San Bernardo era un monje, estamos diciendo que era un hombre que tenía como primera responsabilidad hacerse amigo de Dios y pasar tiempo con Él. Y eso lo llamamos oración. Entonces San Bernardo tenía como oficio principal rezar, pasar tiempo con Dios. Eso es la oración. Y de esto queremos hablar en este día 8 de la novena, de la oración y de la importancia que tiene rezar. Porque como dice un gran santo de la Iglesia Católica, San Alfonso María de Ligorio, el que reza se salva y el que no reza se condena. Es así de simple, aunque cueste escucharlo, cueste decirlo. El que reza se salva y el que no se condena. Porque el que reza ama a Dios, porque quiere estar con Dios, porque lo reconoce como Dios. Por eso es tan importante la oración. Y podemos decir que tenemos dos tipos de oración. Y aquí debemos prestar mucha atención. La primera se llama oración vocal. Es la oración que yo hago con mis labios, con palabras que se escuchan o palabras que se dicen interiormente. La oración vocal. Así es, por ejemplo, el Ave María, el Padre Nuestro, el Rosario, la Coronilla. Son oraciones vocales y que son muy importantes y que debemos hacer. La Virgen se apareció a 3 pastorcitos en Fátima y les dijo que ella quería que se rezase el rosario todos los días rezar el rosario, oración vocal. Y esa oración vocal va acompañada también de una oración que decimos, y este es el segundo tipo, una oración mental. Es decir, que yo voy pensando lo que digo y voy con mi mente y mi corazón tratando de acercarme más y más a Dios. Y eso se llama oración mental. Y San Bernardo fue un gran maestro de la oración mental, es decir, de tratar con mi mente y mi corazón
de unirme a Dios, de pasar tiempo con Él, de hablarle de mis problemas, de contarle mis dificultades, de agradecerle. Eso es oración mental. Oración es conversar con Dios amigablemente. Tal como lo hago con mis amigos, así lo hago con Dios. Así deberíamos hacerlo. Pero Padre, a Dios no se lo ve. ¿Dónde está Dios, Padre? Sí, en la Eucaristía, Padre, ahí está Dios, pero no lo veo. Pero eso no significa que Él no pueda hablar con nosotros. Por eso nosotros debemos hacer el esfuerzo de pasar tiempo con Jesús en la Eucaristía y rezar, es decir, hablar con Él amigablemente. Y así rezaremos mentalmente, es decir, uniéndonos con Él en nuestros afectos, en nuestros pensamientos. Por eso, aquí en la parroquia, hay una gracia que Dios les dio de todo especial, que es la gracia de tener la capilla de la adoración. Porque ahí se aprende a rezar, y si ahí se aprende a rezar, ahí las almas se salvan, porque el que reza se salva. Por eso es tan importante aprender a rezar. Y San Bernardo decía que debemos rezar no una vez cada tanto, sino habitualmente. Es decir, que en mi vida diaria, en mi rutina, aparece la oración. Es parte de mi día rezar. Y no solo rezar vocalmente, que lo debemos hacer, pero sino también debería empezar a aparecer la oración mental. Un rato de estar con el Señor, de abrir la Biblia y leerla, de abrir un libro espiritual y meditarlo, de venir a la capilla de adoración y estarme aquí 10, 15 minutos. Y eso es oración, es visitar al amigo. Y este amigo es Dios. La oración es el encuentro con Dios, el momento para fortalecer nuestra relación con Él. Es el momento en que maduramos nuestra fe. Muchas veces uno se encuentra con cristianos que tienen la fe que tenían cuando asistían a las clases de catecismo. Y uno dice, ¿qué le ha pasado a este hombre? No ha madurado su fe. Lo que le sucedió es que nunca aprendió a rezar. Nunca encontró tiempo para estar con el Señor. Pero Padre, yo no tengo tiempo, trabajo, aquello y esto. Pero si tenemos tiempo para comer, ¿por qué no tenemos tiempo para rezar? 10 minutos por día para estar con el Señor, 15, 20, y luego aumentará, porque el amor es así. Y uno va a querer estar más con el Señor más, y la media hora no va a ser suficiente, y la hora. Y voy a tener una cita con el Señor y me anoto en la adoración, y lo visito al Señor regularmente, porque lo amo al Señor. Muchas veces en el confesionario, nosotros los sacerdotes, cuando queremos averiguar si el penitente ama a Dios sobre todas las cosas, es decir, cumple el primer mandamiento, la pregunta que le hacemos es, ¿usted reza todos los días? Porque la oración es el signo de que amamos a Dios. Lo amamos antes que todas las cosas, de tal modo que yo pospongo cualquier cosa para poder rezar. San Bernardo era un gran amigo de nuestro Señor y aprendió a ser amigo de Él en la oración. Pasaban muchos ratos juntos. San Bernardo rezaba mucho y él ayudaba a otros a hacer lo mismo, a sus monjes, a amigos suyos, les escribía, les explicaba cómo rezar, cómo hacerlo y por qué debería hacerse.
Y él quería experimentar a Dios en la oración, es decir, encontrarse con Él y conocerlo, sentirlo. Pero a veces la oración se hacía difícil y no se sentía nada. ¿Cuántas veces nos sucede que vamos a rezar y se hace tan difícil? Distracciones, preocupaciones, arideces. ¿Y uno qué debe hacer? Debe quedarse ahí. Porque el amigo ama en todo tiempo. El amigo ama en todo tiempo. Siempre. Y en la vida de oración, lo que más cuenta es la fidelidad. Y no tanto la perfección de la oración. Me he propuesto encontrarme con el Señor todos los días por 10 minutos. Y eso se cumple. Y entonces eso es lo que vale. La fidelidad al propósito. Pero Padre, esos 10 minutos estoy luchando contra las distracciones, se hace muy difícil. No pasa nada. Hay que seguir perseverando. Y Dios bendecirá. San Juan de la Cruz, otro de los grandes santos de la Iglesia Católica, un gran maestro de oración, dijo: el que rehúye a la oración, rehúye a todo lo que es bueno. Porque está escapándose de Dios. Por eso cuando se haga difícil la oración, hay que recordar, no, si yo no rezo, estoy perdiéndome todo lo que es bueno, porque me quedo sin Dios. Es necesario acordarse de Dios, de rezar, más a menudo que de respirar, decía otro santo. Porque debemos realmente, necesitamos de Dios más que el aire. En este día entonces de la novena, ya tan cercano a la fiesta de nuestro patrono, hagamos ese propósito de profundizar en nuestra vida de oración, de tratar realmente de crecer en este trato íntimo con el Señor, de amarlo y de pasar tiempo con Él. Él es nuestro amigo, Él quiere que lo visitemos, Él quiere que nos acordemos de Él, y eso es lo que nos hace felices. Por eso la oración es fuente de felicidad, porque en la oración encontramos siempre a Dios. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que nos conceda la gracia de rezar, de amar a Dios sobre todas las cosas y de nunca, nunca olvidarnos de pasar tiempo con Él.